Les voy a pedir por favor que si pueden inclinar su rostro junto con un servidor y oremos a nuestro Dios. Señor, en esta ya avanzada tarde venimos delante de ti para que seas tú, Padre, quien hables a través de tu siervo, mi Dios. Igualmente yo te ruego, Señor, para que en ningún momento las distracciones, Señor, que puedan haber a nuestro alrededor, tanto, Señor, los pendientes de la semana, como quizás las preocupaciones, Señor, o cualquier otra cosa, Señor, que quiera robar nuestra atención en esta hora, Señor, pueda hacerse a un lado. Yo te ruego, Señor, también por tu siervo, para que las ideas, Señor, se puedan expresar con claridad, Señor, con consistencia a tu palabra y que en todo momento honremos tu escritura. Abra pues a nuestros corazones, Espíritu Santo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, Señor, y amén. Le voy a pedir por favor ahí a Gilberto, si le puedes bajar un poquito al micrófono, simplemente en caso de para que no vayan a salir de aquí aturdidos. Hermanos, permítame empezar preguntándote lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez cuando estuviste en un lugar donde el silencio reinó por un largo tiempo? ¿Alguien se puede acordar cuándo fue esa última vez cuando estuvieron en algún lugar y hubo un silencio ensordecedor por un largo tiempo? Algunos de nosotros quizás tratamos de hacer memoria y, si somos honestos, parece una misión imposible. Porque algunos de los que están aquí son maestras, otros más tienen aún niños en casa, algunos más trabajan en alguna oficina o clase oficina donde hay muchos empleados y siempre constantemente se escucha el ruido. Algunos más, quizás el trabajo te esté obligando a salir constantemente hacia afuera, donde escuchas el constante ruido de los carros, de las sirenas, o quizás algunos más, quizás nos gusta trabajar con audífonos en nuestros oídos, que constantemente estamos escuchando algo. Por lo tanto, esos periodos de silencio son muy escasos en nuestra vida. Es más, con certeza y con seguridad podríamos decir y estar de acuerdo que el silencio en un mundo tan ruidoso se ha vuelto un privilegio que solamente muy pocos lo poseen. Es por eso que en un mundo donde hay mucho ruido, como dice el título, escuchar ya no es suficiente. Debo de confesarles que en algunas ocasiones me he metido en problemas con mi esposa porque simplemente la escuché. Y creí la mentira de que porque la escuché ya había cumplido con mi tarea. O sea, ella me comentaba su necesidad o me comentaba alguna otra cosa y ella esperaba que yo respondiera. Pero el problema, amados, es de que escuchar y no responder ante la necesidad de la persona que comparte es lo mismo que no hacer nada. Lo vuelvo a repetir. El escuchar y el no hacer o el no responder ante la necesidad de la persona es lo mismo que no hacer nada. Asimismo, muchos creyentes hoy en día viven engañados creyendo que ya cumplieron con solo venir el domingo, estar sentados y poner atención a lo que el expositor o el predicador expone ese domingo. Pero como lo dije anteriormente, hermanos, oír no es suficiente, porque la palabra de Dios siempre demanda una respuesta. Como viene quizás ahí el subtítulo en el sermón, en el mensaje de esta tarde. La palabra de Dios demanda una respuesta. Y ante este problema común, como también muy peligroso dentro de la iglesia, permíteme decirte que Santiago en esta tarde nos va a compartir 4 lecciones, 4 verdades que nos van a ayudar a tomar acción cuando tú y yo somos instruidos en la Escritura, cuando somos enseñados a la luz de la palabra. Así que si tienes tu Biblia en mano, te voy a pedir que te pongas una vez más de pie
y que juntos vayamos a Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Te voy a pedir que te pongas de pie para que juntos honremos la Escritura. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27, y un servidor va a estar leyendo la versión de la Nueva Biblia de las Américas. La palabra de Dios dice así: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la verdad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un olvidador o un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Pueden tomar sus asientos. Amados, la primera lección o la primera verdad encontrada en estos versículos que acabamos de leer lleva por el siguiente título: no hables sin haber escuchado a Dios. No hables sin haber escuchado a Dios. Permíteme decirte, si tú y yo en esta tarde solamente me enfocara en los versículos que acabamos de leer sin haber entendido previamente el contexto de toda la carta, lo más probable es de que estaría hablando de estrategias para tener una buena comunicación y de los efectos que hay positivos en las relaciones interpersonales. Aunque debo de aclarar que definitivamente a través de este servicio o a través del mensaje vamos a hablar de conceptos generales para tener una buena comunicación, la exhortación principal de Santiago en toda la carta y en estos versículos va mucho más allá de los buenos componentes de una comunicación excelente. La preocupación del escritor amado tenía que ver con la escasa respuesta que los receptores de esta carta tenían hacia la palabra de Dios. En el versículo 22, si pusimos atención, Santiago los llama a obedecer la palabra. En el siguiente versículo, Santiago presenta o compara la palabra con un espejo. En el versículo 25 dice que la palabra de Dios es como es la perfecta ley y la ley de la libertad. Anteriormente, amados, en el versículo 18, fuimos recordados que fue a través de la palabra que tú y yo venimos a nacer de nuevo. ¿Cómo podemos saber de Dios? ¿Cómo podemos conocer su voluntad? A través de la Escritura. Es la única manera. Y Santiago, por eso mismo, exigía a su audiencia que debía de responder adecuadamente a la palabra de Dios. Ve conmigo, versículo 19. Dice así, versículo 19. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Indudablemente, Santiago aquí exhorta de una manera quizás dura, pero al mismo tiempo, la manera en cómo se refiere a ellos, mis amados hermanos, lo hace de una manera con amor. La exhortación tenía que ver mucho con la comodidad que estos lectores habían mostrado simplemente al acumular mucha información, pero sin haber experimentado ninguna transformación en sus corazones. Y esta llamada de atención para ser prontos para oír y tardos para hablar, es un llamado para que tú y yo nos acerquemos
a la palabra de Dios con humildad. ¿Cuántos de nosotros en algunas ocasiones leemos la Biblia tratando de encontrar algún versículo que justifique nuestra actitud? Algunos de nosotros de repente empezamos a buscar porque queremos encontrar algo que justifique nuestra manera de vivir. Y resulta que aquellos quienes quizás ya tenemos algún tiempo caminando con el Señor, en algún momento alguien, algún hermano nos ha exhortado o ha señalado en amor nuestro pecado. Y hay un versículo muy famoso que muchos citan cuando a alguien se le señala una falta. Y se encuentra en el Evangelio de Mateo y quizás en algún momento tú lo has escuchado o lo has utilizado, pero es el siguiente: no juzgues para que no seas juzgado. Cuando quizás un hermano señala nuestro pecado, nuestra mala manera de vivir en amor, eso venga a nuestra mente, sea con tu pareja, sea con tu hijo o con alguien más, y dices: oye, la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. Pero lo que realmente queremos decir es de que estoy a gusto con mi pecado, así que déjame en paz. Déjame en paz. Es por eso, hermano, que esta exhortación de ser pronto para oír y tardo para hablar tiene que ver con un llamado a la autoevaluación de nuestras prioridades. Hermanos, cuando estamos en esta conversación con alguien más y estamos quizás en una conversación acalorada donde se nos acaba de decir quizás nuestra falta, nuestro pecado, nuestros errores, muchos de nosotros cometemos el error de que no ponemos atención a lo que se nos está señalando, sino que estamos pensando en nuestro siguiente argumento. Estamos pensando en lo que vamos a decir para tratar de contrarrestar los argumentos de la otra persona. Dicho de otra manera, para justificar nuestra mala actitud. Pero hermanos, cuando hacemos eso y no estamos escuchando a la otra persona, lo que nos está señalando en amor, estamos perdiendo la oportunidad de evaluar con claridad las cosas que tú y yo debemos de cambiar de acuerdo a la luz de la palabra. Por eso la Escritura dice que debemos ser prontos para oír. Quizás esto es una situación difícil cuando alguien nos está señalando nuestro error, porque de manera natural lo primero que queremos hacer es defendernos, es hablar. Sin embargo, la Escritura nos está diciendo que debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar. En una sociedad donde el bullicio es constante y donde la idea o donde este concepto de promover habla lo que sientes, el ser pronto para oír y tardo para hablar, hermanos, es aquella persona que busca constantemente el escuchar la palabra de Dios durante toda la semana. Es aquella persona que está ya sea meditando, sea leyendo la palabra, o quizás algunos escuchándola cuando se puede narrar, o tal vez escuchando algún programa de estudio sobre la Biblia. Algunos individuos podrán decir: pastor, yo soy una persona muy ocupada, el tiempo no me alcanza. Pero déjame decirte que el creyente responsable y el creyente que tiene un compromiso con Dios tiene una agenda también apretada. Entre el trabajo y las responsabilidades del hogar y las situaciones inesperadas, la persona que ha entendido que debe ser pronto para oír y tardo para hablar, busca cualquier oportunidad para estar en contacto con la palabra. Porque sabe lo fácil que es perder el piso, perder el camino. Hermanos, si no estamos siendo tú y yo bombardeados constantemente con la palabra de Dios, permíteme decirte que entonces tus oídos y tu corazón están siendo bombardeados con otras cosas. Y algunos de ustedes podrán decir: pastor, pues en mi caminar con el Señor, quizás yo ya estoy aprendiendo a permanecer callado para poder escuchar la voz de Dios. Pero mi problema es
es de que por más que permanezco callado, por más que leo la Escritura, siento que no lo escucho. Es como si leyera cualquier otro libro y no escucho realmente su voz o no entiendo lo que la Biblia dice. Bueno, esto nos lleva a nuestra segunda verdad, de que un corazón sucio no puede escuchar la voz de Dios. Un corazón sucio no puede escuchar la voz de Dios. Versículo 20 dice así: pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Al parecer Santiago estaba diciéndole a sus lectores de que algunos de ellos se habían sentido de alguna u otra manera frustrados, pero sobre todo incómodos al ser confrontados con la Escritura, por la forma en la que estaban viviendo. Así que el cristiano que muestra un comportamiento incorrecto cuando es confrontado a través de la Escritura, ya sea a través de la exposición, sea a través de la meditación o en una conversación, lo que nos está diciendo, amados, es de que ese creyente, ese cristiano, prefiere fragmentar la unidad de la iglesia, pues busca satisfacer primeramente, amados, sus deseos egoístas, antes que buscar la gloria de Dios. Déjame decirte, iglesia, que detectar el pecado en tu vida no es una cuestión de cuándo va a suceder, sino más bien es una cuestión de cómo vas a responder cuando eso suceda. Detectar el pecado en tu vida, lo vuelvo a decir, no es una cuestión de cuándo va a suceder, sino más bien de cómo vas a responder. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder cuando tu hermano en amor señale tu falta? Cuando leas en la Escritura y el Señor te diga con claridad que la forma en cómo estás obrando no es la correcta, ¿responderás con quebranto y arrepentimiento por tu pecado o simplemente por frustración y enojo porque alguien más ya te descubrió? He aquí que el versículo 21 es un llamado a desechar toda actitud que nos impide escuchar la voz de Dios. Fíjate lo que dice ahí. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. La palabra inmundicia se refiere a la suciedad moral. Este es un término que va mucho más allá de cualquier degradación sexual o inmoralidad sexual. La inmundicia es cualquier actitud que no le agrada a Dios, de cosas tan sencillas como la mentira, el rencor, como cosas que incluso hasta la misma sociedad rechaza, como el adulterio o que alguien le quite la vida a otra persona. A eso se refiere la inmundicia, a la suciedad moral. Hermanos, no sé cuántos de ustedes les ha tocado en ocasión que entre semana quizás nos encontramos muy ocupados y uno va dejando o va relegando la tarea de limpiar la casa. Y llega el fin de semana y la casa está un caos. Y la realidad es de que entre más duremos para limpiar la suciedad, mucho más difícil es limpiarla. Asimismo, hermanos, la persona que no está confesando y arrepintiéndose continuamente de sus pecados delante de Dios, termina por ser insensible, amados, a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ha acumulado tanto pecado, se ha acostumbrado a vivir de esa manera que termina por verlo normal. Algunos de nosotros quizás hemos tenido la oportunidad de ir a casas donde la limpieza no es exactamente la prioridad número uno y nos sorprendemos de cómo viven.
Pero permíteme decirte que esas personas empezaron no poniendo una cosa en su lugar y después otra, hasta tal punto que llega a acumularse y que llega a un punto donde ellos también se llegan a acostumbrar al desorden. Y tristemente en nuestras vidas, hablando de una forma espiritual, algunos de nosotros nos hemos llegado a acostumbrar a nuestro pecado, que lo vemos como algo normal. Por eso Santiago en el versículo 21 demanda a cada uno de nosotros a continuamente, en otras palabras, que es algo constante, a desechar a cualquier cosa, actitud, aún por más pequeña que sea, que esté desviando nuestra atención de la voluntad de Dios, que no nos permita escuchar su voz. Hermanos, en ningún momento estamos aquí o hablando de una religión moralista donde usualmente se basa solamente en vaciarse de las cosas negativas, donde se nos dice no hagas esto, no te juntes con estas personas, no tomes aquello. No, amados, Santiago deja muy claro que el cristianismo no solamente se trata de vaciarnos de cosas negativas, sino también de llenarnos a través de la palabra de Dios. Fíjate cómo dice en la parte del versículo 21, dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Amados, la humildad de la cual está hablando aquí Santiago es aquella actitud de rechazar todos aquellos comportamientos negativos que tú y yo antes teníamos de conocer a Cristo. Algunos de nosotros teníamos este patrón de ser mentirosos, que simplemente nos salía por salir. Algunos de nosotros vivimos quizás vidas inmorales. Algunos de nosotros quizás batallábamos con el dinero y no queríamos dar, no solamente el robar, sino tampoco no éramos una persona dadora. Algunos de nosotros batallábamos con la gratitud, pues constantemente nos quejábamos de todo. Y esto es lo que está hablando Santiago, de esa humildad, de reconocer nuestra antigua manera de vivir y rechazarlo. Hay un libro muy interesante que les recomiendo leer, llamado Pecados Respetables. Este autor, en la idea general de su libro, es la siguiente: llamamos respetables a los pecados que no nos dan vergüenza cometerlos públicamente. Son aquellos pecados que no nos dan vergüenza cometerlos públicamente. Simplemente por mencionar algunos: el chisme, la ingratitud, el orgullo, la crítica constante. Y todos estos los practicamos tú y yo bajo el argumento de que todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace, entonces yo no me siento mal. En el trabajo empiezan a hablar de la compañera, entonces para no quedarme yo fuera, soy partícipe de eso. En la sociedad todo el mundo se empieza a criticar de una manera desmedida o injusta sobre ciertas personas, yo también lo hago. Amados hermanos, ¿qué cosas tú y yo necesitamos identificar en nuestra vida para poder escuchar con mayor claridad la voz de Dios? Y si el Señor en este momento te está trayendo alguna actitud pecaminosa con la cual sabes que has estado batallando durante estos días, es el tiempo de pedirle perdón a nuestro Dios y de reconocer tu necedad, y que el Señor abra tus oídos para que puedas escuchar con claridad su voz. Porque la palabra de Dios demanda una respuesta. Y una vez que hemos escuchado, hermanos, esto nos lleva a nuestra tercera verdad. La fe no solo escucha, la fe también obedece. El versículo 22 es uno de los versículos quizás en esta sección, que tengo que ser honesto, que es muy retador en lo personal. Dice así: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores.
La exhortación de Santiago a estos lectores nos lleva a creer de que estas personas se habían vuelto muy cómodas en escuchar solamente. El próximo domingo vamos a ver en el capítulo 2 cómo Santiago exhorta a los hermanos, porque resulta que algunos de ellos le estaban dando preferencia a los ricos sobre los pobres. En el capítulo 3, Santiago también exhorta, porque parece ser que algunas personas no tenían control de su lengua. Por lo tanto, esta interpretación de que algunos receptores de la carta no estaban poniendo en práctica las verdades espirituales tiene mucho sentido. Y este problema que detectó el escritor Santiago en la iglesia primitiva sigue siendo un problema en la iglesia moderna, amados, en la iglesia del siglo XXI. Porque hay muchas personas, escúchame bien, hay muchas personas que están enamoradas del conocimiento, que saben mucho de la Biblia, que se saben versículos de memoria, y no que eso esté mal en sí. Pero el problema, amados, es de que estas personas saben mucho, pero no lo ponen en práctica. Es como aquella persona que de repente en la conversación empieza a hablar y te empieza a mencionar de lo mucho que le gusta la pesca. Te quedas maravillado de que sabe los diferentes tipos de caña de pescar. Te las menciona una por una, las medidas y cada una de esas cosas que un servidor no sabe. Después de ahí, después de la caña, pasa a la carnada y te dice, ok, si quieres pescar esta clase de pez, necesitas comprar esta clase de carnada. Sorprendido ante el conocimiento de esta persona, le preguntas, esperando una respuesta relevante, y le dices, ¿qué tan seguido vas a pescar? A lo que esta persona te dice, nunca, porque no me gusta el olor del pescado. Hermanos, aunque es medio chusco esta situación, déjame decirte que el conocimiento de esta persona sobre la pesca pierde su valor. Y pierde su valor porque nunca se ha puesto a prueba. ¿Cómo sabemos que todo lo que me acaba de decir es verdad? Porque nunca lo ha puesto a prueba. De la misma forma, amados, escuchar solamente las verdades de la Biblia es insuficiente cuando las personas se rehúsan a ponerlas en práctica. Creo, hermanos, que Santiago a ti y a mí nos está poniendo la vara muy alta cuando compartimos esas verdades con otras personas que no conocen de Dios. Porque lo más sencillo es hablarles acerca de quién es Dios. Pero la pregunta es que si lo que yo le estoy compartiendo a esa persona, yo también lo estoy viviendo. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir una vez más, que el lugar más difícil de vivir la vida cristiana, amados, es en el hogar. Porque en el hogar, hermanos, es muy difícil ser hipócrita siempre. En la iglesia podemos, porque nos vemos 1 hora y media o quizás 2, y yo sé que ahorita nos vamos a ver un poco más, pero yo creo que podemos durar un poco más fingiendo. Pero en la casa, amados, en la casa es mucho más difícil fingir. ¿Por qué? Porque es ahí donde nuestros hijos, donde nuestra pareja, esposo y esposa, nuestros padres saben si realmente lo que hablamos lo practicamos. Esto quizás te lleve a preguntar, bueno, pastor, ¿y por qué es tan peligroso solamente ser un oidor de la palabra? Bueno, el mismo escritor lo responde en el versículo 22. Dice, se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Amada iglesia, la acumulación de conocimiento y el mínimo esfuerzo para vivir una vida santa ha engañado a miles de personas que van a la iglesia a través de toda la historia. Porque una vida que no obedece ni se somete a la palabra de Dios es una vida que se autoengaña.
Hermanos, de nuevo podemos saber mucho de la Biblia, cantar y enseñarle a las personas, pero aún así, escúchame bien, estar tan perdido como la persona que niega la existencia de Dios. Y si somos más sinceros, creo que hasta la misma Biblia nos dice que mayor condenación hay para aquellos quienes conocen y rechazaron. Quizás no lo rechazaron de manera articulando sus palabras, pero sí rechazando en su manera de vivir, porque se han vuelto unos hipócritas. Y creo que de esta hipocresía y de este autoengaño el Señor Jesucristo habló a las multitudes. En Mateo capítulo 7 habló esto Jesús cuando dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Amados, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de que nuestras palabras no coincidan con nuestras acciones, con nuestras actitudes. En los siguientes versículos 23 y 24, Santiago va a emplear una ilustración para indicarnos lo peligroso que es cuando tú y yo solamente nos volvemos oidores muy cómodos. Versículo 23 al 24 dice: es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Resulta que en el primer siglo, amados, los espejos eran de metales pulidos, tales como el bronce, la plata y el oro. Pero estos espejos eran espejos primitivos, que daban un reflejo distorsionado de la persona. No se podía ver bien, pero si la persona era cuidadosa en colocar el espejo en cierta posición y buscar la iluminación correcta, entonces podía ver la imagen correcta de su rostro. Y esto es lo que Santiago tenía en mente cuando dijo en el versículo 25: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Amados, el que mira atentamente la ley de Dios es aquella persona que se ha vuelto un estudiante cuidadoso de la palabra de Dios. No para adquirir solamente nuevo conocimiento, sino aquella persona que pone en práctica lo que aprende. Conforme va aprendiendo, lo va poniendo en práctica. Amados, que en ningún momento pienses o llegues a creer que Dios va a abrir tus ojos para que encuentres verdades espirituales para que no las pongas en práctica. Dios no hace eso. Dios abre tus ojos para que cuando aprendas cosas nuevas sobre de Él, sobre quién es Jesús y sobre lo que hizo por tu vida, las pongas en práctica y las compartas a los demás. El escritor utiliza aquí dos palabras que parecen contradecirse: la ley y la libertad. Hermanos, vivimos en tiempos modernos donde estas frases o estas dos palabras no pueden coexistir al mismo tiempo, ya que el pensamiento es que cualquier persona que está bajo la ley no tiene libertad, y aquella persona que no está, que tiene libertad, no vive bajo ninguna ley. Sin embargo, aquí Santiago utiliza esos dos conceptos, ley y libertad,
para hacer referencia a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La obediencia de Jesús, amado, su obediencia perfecta a la ley de Dios es lo que te trae libertad para que ahora tú puedas obedecer a Dios. Amado, déjame decírtelo de nuevo, quizás con palabras diferentes. Antes de que tú y yo conociéramos de quién era Jesús y lo que hizo por nosotros, tú y yo no podíamos obedecer la ley moral de Dios. No podíamos. Éramos incapaces de obedecerla. Pero ahora, amados, con la ayuda del Espíritu Santo y con la guía de las Escrituras, podemos obedecer los mandamientos divinos. No en nuestras propias fuerzas, lo vuelvo a reiterar, sino a través del Espíritu Santo. Y esta obediencia, amados, que tenemos para con Dios, en ningún momento es una forma de pagarle a Jesús lo que hizo por nosotros. Más bien nuestra obediencia, amados, es un acto de agradecimiento. Porque Dios mandó a un Salvador, a un mediador, a alguien que realmente podía cumplir la ley de Dios a la perfección. Porque seamos sinceros, aún a pesar de haber nacido de nuevo, ninguno de los que estamos aquí podemos cumplir la ley de Dios al 100%. ¿Cuántos de los que están aquí pecaron en esta semana? Todos los que estamos aquí pecamos en esta semana. Sin embargo, hoy podemos descansar de que el sacrificio de Jesús fue más que suficiente para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, y una vez que el Señor ha limpiado nuestro corazón, una vez que ha quitado esa suciedad en nuestro corazón, es tiempo de que no solamente hablemos, sino que también pongamos en práctica lo que dice su palabra. Esto nos lleva a la cuarta verdad, que el religioso solamente habla, pero el cristiano ejercita la fe. En los últimos años, amados, nuestra sociedad ha relacionado el concepto de hombre religioso con todo lo negativo, con aspectos negativos. Porque resulta que son exactamente estos individuos los que hacen alarde de su pasión por Dios, pero carecen de compasión hacia el prójimo. Son aquellas personas que en oración se encomiendan a Dios todos los días, sin embargo son incapaces o más bien se resisten a someter su voluntad a la voluntad de Dios Padre. Son aquellos que se enorgullecen de mantener la tradición en la iglesia, sin importar que esta tradición vaya en contra de las Escrituras. Esto es lo que escribió Santiago en el versículo 26. Dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Amados, si lograste captar el mensaje, resulta que esta es la segunda vez que Santiago advierte a las personas sobre el engaño, sobre el autoengaño, de la falsa piedad. La primera vez lo encontramos en el versículo 22, donde les advierte a quienes solamente se habían conformado con escuchar. Pero ahora en este versículo, en el versículo 26, resulta que ahora Santiago se enfoca en aquellos quienes simplemente hablaban, pero sus palabras no coincidían con lo que decían ser. Amado, no te vayas pensando que Santiago está criticando al hombre religioso, que profesa ser religioso, en este caso nosotros seguidores de Jesús. La crítica realmente, amado, va hacia aquellas personas que no dominan su lengua, que no dominan sus palabras. En ocasiones lo hemos dicho que las buenas obras son un parámetro para medir nuestra madurez espiritual. Son una evidencia externa de lo que Dios ha hecho en nosotros.
Pero también, amados, nuestra madurez espiritual se puede medir por el dominio de nuestras palabras. ¿Sabías? Por las cosas que dices y por las cosas que no dices. ¿Quieres saber qué tan maduro eres? Pregúntale al que está a tu lado. Si las cosas que digo realmente coinciden con mis actitudes. En un estudio realizado, amado, resulta que una persona promedio habla alrededor de 16,000 palabras al día, suficientes para escribir un libro pequeño de alrededor de 65 páginas o más. Tomando como base estos simples datos, se podría decir que en un año se podría escribir alrededor de 58 hasta 117 libros. Obviamente que estos datos, amados, no son exactos porque cada persona es diferente. Tenemos personalidades diferentes. Algunos hablan más, algunos hablan menos. Pero tomando como medida estas estadísticas, podemos meditar en lo siguiente, que si alguien leyera, amados, todo lo que hablas en un año, esa persona podría afirmar y confirmar que tus palabras realmente concuerdan con tus acciones y con tus creencias. Hermanos, es difícil porque estamos hablando de un año, de todo lo que dijimos, de todo lo que salió, tanto de cosas buenas como de aquellas cosas quienes quizás algunos de nosotros ni siquiera queremos traerlas a memoria por haber sido tan dañinas y hirientes a las personas de las que les estuvimos hablando. El pastor John MacArthur hizo un comentario respecto a este versículo 26 y la idea fue la siguiente, que si la lengua no está dominada por Dios, lo más seguro es de que también el corazón no lo esté. Amado, si tu lengua no está siendo dominada por Dios, lo más probable es de que tu corazón tampoco esté dominado por nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 12, versículo 34 y después versículo 37. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 37, porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amados, tal vez no exista aún alguna tecnología que realmente pueda redactar todas nuestras palabras de las que decimos en un año, pero tenlo por seguro, amado, que cada palabra que ha salido de nuestra boca, desde el día en que tú y yo aprendimos a hablar hasta el día que muramos, todo eso Dios lo tiene redactado. Por cada palabra que ha salido de nuestra boca, sea buena o sea mala, como dice ahí en su palabra, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amado, las personas que creen agradar a Dios porque únicamente se han disciplinado en la liturgia, en la tradición, en los rituales religiosos, permíteme decirte que delante de Dios su religión o su vida espiritual es superficial y vacía. Porque estas cosas, amados, aunque sí son buenas algunas, ninguna de ellas transforma el corazón. El único que cambia vidas es nuestro Señor Jesucristo. Santiago, pudiendo haber terminado aquí el capítulo 1, prosigue con el versículo 27 para aclarar cuál es la verdadera religión que a Dios le agrada. Versículo 27 ahí en tu Biblia dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guárdense sin mancha del mundo. Es necesario aclarar que Santiago en ningún momento está simplificando la vida religiosa en dos pasos: ayudar a los huérfanos y ayudar a las viudas. Porque la vida religiosa, la cual es una vida de adoración a Dios, abarca mucho más allá que ayudar a tu prójimo.
Es una vida que está marcada por buscar la gloria de Dios en todas las áreas de tu vida. Cuando Santiago escribió en el versículo que acabo de leer, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, Santiago estaba dejando muy en claro que solamente Dios puede definir cuáles son los actos religiosos que a Él le agradan. Solamente ponte a pensar, amado, en lo siguiente. El hombre que le gusta aparentar, el hombre que se presenta como religioso, que se ve bien delante de las personas, constantemente está redefiniendo lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque eso no le cuesta. ¿Por qué? Porque eso le conviene. Porque finalmente detrás de toda esa apariencia religiosa, lo único que quiere es llamar la atención. En palabras bíblicas sería, quiere robarle la gloria a Dios. Así que estos dos ejemplos que Santiago puso sobre visitar a los huérfanos y a las viudas va mucho más allá de una visita fugaz, de llegar y decir, ¿cómo estás? Ay, qué bien, hijo. O señora, ¿cómo le ha ido? Oh, que me da mucho gusto verla, con permiso. No, hermanos, va mucho más allá. Es demostrar un interés genuino de amar a aquellas personas que no te pueden amar de la misma manera o corresponder de la misma manera. Hermanos, tal vez no conozcas en tu círculo cercano, aquí en Tyler, algún huérfano o alguna viuda, o tal vez sí los conozcas. Pero si es el caso de que no lo conoces, ¿qué tal tu vecino? El que vive solo. ¿Lo vas a visitar esta semana? ¿O qué tal la madre soltera que conoces? Aquella que constantemente se está preocupando por tener lo necesario de la despensa de la semana. ¿Será que esta semana le comprarás algo de comida para ella y para sus hijos? Amado hermano, amar a aquellos que no te pueden corresponder o amar de la misma manera es una evidencia clara que tú no solamente eres un oidor de la palabra, sino también un hacedor de la palabra. En un mundo tan corrompido como el nuestro, poner en práctica estas verdades, hermanos, guarda nuestro corazón del pecado. Como lo dijo finalmente Santiago en la última parte del versículo 27, guárdense sin mancha del mundo. Quiero terminar, hermanos, de la siguiente manera. Antes de que nos quejemos delante de nuestro Dios, escucha en humildad lo que Él te tiene que decir en su palabra. Y quizás estés pensando, pastor, pero Dios no me habla, no entiendo lo que dice la palabra de Dios. La leo, pero no la comprendo. Entonces revisa tu corazón y pídele que Él revele si realmente hay un pecado que te esté impidiendo escuchar su voz. Y que cuando Él venga y lo revele, amado, no solamente te quedes escuchando, no seas una persona que solamente consume. Lleva a cabo las enseñanzas de Jesús. Ama como Jesús te ama. Perdona como Dios te ha perdonado. Querido, que tú y yo seamos conocidos no solamente por lo bonito que hablamos, por las verdades bíblicas que compartimos, sino que también seamos conocidos por las cosas que hacemos. Y mi pregunta para ti, antes de que salgamos de este lugar y quizás vayamos a comer y de repente el sermón se olvide entre las conversaciones cotidianas, ¿qué vas a hacer después de salir de este lugar? Hermano, ¿qué vas a hacer?
¿Ayudarás a esa persona en tu vecindario que está en necesidad? ¿Investigarás si hay alguien en tu trabajo? O hermano, te vas a conformar y te vas a echar en el bolsillo un sermón más en la lista hoy domingo 8 de febrero 2026. Hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Pondrás en práctica realmente lo aprendido de hoy? ¿O simplemente, como algunos lectores, fueron buenos oidores, pero no hacedores? Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti en esta tarde, Señor, ya avanzada. Y delante de ti, Señor, confesamos nuestros pecados. Y creo que dentro de ellos, Señor, la apatía, Señor, espiritual ante la obediencia, Señor. Perdónanos, Señor, porque yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos mucho conocimiento, Padre. Pero perdónanos, Señor, porque a veces nuestro conocimiento bíblico, Señor, no, Señor, no se compara o no, Señor, no es lo mismo con nuestras actitudes, con nuestra obediencia, Señor. No es un reflejo, Padre. Te pido perdón, Señor, por eso. Te pido principalmente por un servidor, Señor. Perdóname cuando no amo, Señor, de la manera que Jesús me ha amado a mí. Perdóname, Padre, cuando no he sabido perdonar como Dios me ha perdonado a mí. Mi Dios, que en esta tarde, que el mensaje de esta tarde nos pueda motivar a poner en práctica, Señor, las verdades espirituales que sabemos. Y como lo hemos reiterado, Señor, que podamos ser conocidos no solamente por lo que hablamos, sino también por lo que decimos. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.